Hola a todos. Nuestro grupo les presentará los orígenes de la administración. Empezaremos con la administración en la antigüedad, ya que, como sabemos, desde los inicios de la civilización, la administración nos ha acompañado en necesidades básicas como cazar, alimentarse o construir, que requieren organización en los individuos de un grupo. Nuestro primer ejemplo avanzado es la ciudad de Mesopotamia, quien alrededor del año 4000 a.C. surgió como una de las primeras ciudades organizadas de las que se tiene noticia. Aquí las personas se asentaron en comunidades rurales formadas por familia, es decir, agrupadas en clanes, que se organizaban jerárquicamente hasta llegar a un rey, el gobernante supremo de toda la ciudad. Bajo el mandato del rey se encontraba el ejército y designaba a sus gobernantes menores para que mantuvieran el control sobre el territorio. Otros clanes eran los nobles, que contaban con mucho dinero, los cultivadores, que eran pobres, y los esclavos, que eran tratados como animales. La organización de la cultura mesopotámica permitió el desarrollo de proyectos arquitectónicos de gran calado, el surgimiento de la escritura, que permitió revisar y multiplicar la información, y un comercio expandido en grandes zonas. El siguiente ejemplo de administración en la cultura antigua es Egipto, quien contaba con una enorme capacidad de planificación y organización, que le permitió grandes hitos como la construcción de las pirámides egipcias o el gran monumento de la Esfinge de Giza, proyectos de masiva cantidad de personal con un pensamiento administrativo muy agudo. El desarrollo de la escritura les permitió plasmar mucho conocimiento, que los llevó a documentar materiales y la forma de cómo obtenerlos, incluso la estructuración de trabajos y salarios. Pero esto no se hubiera logrado si toda la población no estuviera jerarquizada, centralizando el poder en el faraón, designado por herencia familiar, quien controlaba a los campesinos a orillas del río Nilo, a los terratenientes, que eran los poseedores de la tierra y trabajadores, también a los militares, artesanos, siervos y esclavos. Ahora hablaremos de India, quien, tal como Mesopotamia y Egipto, tuvo una jerarquía social establecida, pero con dos códigos llamados manuales administrativos escritos. El primero es el Manu, que contaba con registros de instituciones y organizaciones jerárquicas de las clases sociales del país, en donde menciona que la casta más alta estaba conformada por los sacerdotes, que eran hombres sabios y apreciados incluso por los reyes. Por debajo estaban los vasias, que eran los proveedores de materia prima en los mercados y exportadores a otros países. También existían los esclavos y sirvientes, con un estatus social muy por debajo de las demás clases. El otro texto guía era el Kautilya, que establece parámetros claros sobre cómo debía ser el sector productivo. La clara organización trajo consigo grandes beneficios, como transacciones comerciales legales, resguardo de la riqueza, producción controlada en los campos, que los llevó a prosperar como nación. La siguiente nación es China, quien tuvo como gran contribuyente al pensamiento administrativo a Confucio, un erudito, profesor y cortesano que vivió entre los siglos 3 y 4 a.C. Él tejió un puente entre la espiritualidad de la religión y la administración de los negocios, en donde estipulaba que la dedicación era la clave de una vida llena de rectitud, que involucraba responsabilidades individuales dentro de una conciencia grupal. La sociedad china creía que el gobierno debía permanecer alejado de los movimientos naturales de la economía y la sociedad, buscando que se regulara a sí mismo y encontrando su propia estabilidad. El modelo de constitución china no fue popularmente aceptado y rápidamente a futuro fue reemplazado por un sistema más autoritario y estructurado, pero los registros de la China primitiva demuestran que sí estuvieron interesados en organizar su sociedad y gobierno. Escuelas de la administración y sus principales autores. Los dos grandes pioneros de la teoría administrativa fueron Frederick Taylor y Henry Fayol, quienes iniciaron un campo de reflexión respecto al fenómeno de la administración que iba más allá de las meras intuiciones, tratando de generar unos principios abstractos, sistemáticos,
axiológicos que pudiesen aplicarse a todas las empresas y potenciar su eficiencia en la obtención de sus objetivos. El aporte fundamental de Taylor radica en la implementación de técnicas analíticas y comparativas para medir el desempeño laboral de los empleados y de las máquinas de la empresa. Se promueve un campo de visión de la administración fundamentada esencialmente en el análisis, el cálculo de fuerzas, de capacidades y se promueve una visión más allá de la intimidación, la fuerza y las jerarquías arbitrarias de poder. Taylor desarrolla 5 principios de la administración, los cuales les dan atribuciones y responsabilidades a la gerencia. Principio del planeamiento, en el cual se basa en sustituir el trabajo improvisado del obrero por métodos basados en procedimientos. Principio de preparación. Es la selección de los trabajadores de acuerdo con sus aptitudes y habilidades para producir más y mejor. Principio de control. Es la verificación de que el trabajo se esté ejecutando correctamente. Principio de ejecución. Es la distribución de responsabilidades para que la ejecución del trabajo sea disciplinada. Taylor crea una perspectiva donde el entorno empresarial es un complejo sistema en el que todas las piezas desempeñan un rol fundamental. Lo plantea como una gran máquina en la que cada pieza, cada engranaje, desde el más mínimo hasta el más potente, debe estar en óptimas condiciones e interactuar activamente con los otros. Taylor fue el primero en poner énfasis sobre la incentivación, como aumentos salariales, en lugar de la intimidación, tanto para mejorar la actuación de los trabajadores como para la recompensa sobre la excelente actuación y operación de los trabajadores. Finalmente, plantea a un administrador como un auténtico hombre de ciencia, el cual analiza, calcula, predice y experimenta. Esta labor es muy exigente y demandante, puesto que implica estar al tanto de todos los procedimientos de la empresa, saber con precisión cómo funcionan las máquinas, saber cómo opera cada funcionario y saber hasta el más mínimo detalle de cómo cada uno de los trabajadores debe realizar su labor. Por otra parte, en la administración general se enfatiza la necesidad de que un líder administrativo opere como un gran coordinador de procesos complejos organizacionales. Fayol destaca que toda organización debe cumplir con una serie de funciones básicas. Funciones técnicas ligadas a la producción de bienes y servicios. Funciones comerciales se enfocan en las actividades de compra, venta e intercambio. Funciones financieras implican la búsqueda y gestión del capital. Funciones de seguridad hacen referencia al bienestar de la organización y de los trabajadores. Funciones contables. Esta serie de funciones se enfoca en todo lo relacionado a los costos, inventarios y estadísticas empresariales. Funciones administrativas son las encargadas de la regulación, integración y control de las 5 funciones anteriores. Fayol plantea una serie de principios que buscan más que nada una visión armoniosa entre los líderes gerenciales y los trabajadores, donde se trata de crear canales de comunicación clara y transparente mediante los cuales todos los miembros de la organización empresarial pueden sincronizarse y coordinarse para la obtención de un fin específico. Algunos de estos principios son la división de trabajo, la cual plantea que cada empleado tiene una habilidad distinta y un punto fuerte que hay que explotar, y que si existe cierta especialización en un ámbito, esta aumenta la eficiencia y productividad, ya que hay una mayor precisión en cada tarea que se realiza. Unidad de mando. Se refiere a la importancia de que cada empleado recibe órdenes sobre las tareas que debe realizar de un único mando y que explica los resultados a esa misma persona. Remuneración. Es importante contar con empleados que estén motivados y que sean totalmente productivos. La remuneración debe ser coherente y justa para todos, para que se sientan felices en sus trabajos y de esta forma aumente la productividad. Pueden existir 2 tipos de remuneración, la económica y la no económica. Esta última trata sobre promociones dentro de las empresas, premios,
reconocer méritos y esfuerzo, entre otros reconocimientos. Enfoque clásico. Daba prioridad al proceso de elaboración. El trabajador era visto como una marioneta que responde solo ante estímulos, es decir, era un ser pasivo. Enfoque humanista. Es una teoría fundamentada en el individuo y las relaciones humanas. Es la humanización del trabajo. El ser humano no puede ser entendido como una máquina. Orwell Death. Es un teórico, profesor de relaciones laborales en la Universidad de Columbia. Para él, la administración también consistía en una labor de auténtico conocimiento de la naturaleza humana. Él trataba de que lo importante es alinear las diferentes personalidades que hay en la empresa, todos hacia un fin común. Mary Parker Follett, trabajadora social, autora de libros de democracia y administración. Su máxima es que el poder era como una ilusión. El líder de una empresa no tiene el poder. Su liderazgo es un efecto de la misma. La autoridad es parte de la tarea, sin tener un poder jerárquico. La tarea, por más pequeña que sea, era muy importante en el entramado empresarial. George Elton Mayo fue un teórico, sociólogo y psicólogo, padre de la Escuela de las Relaciones Humanas. Tiene un famoso experimento que se llama Half-Turn. En principio, el experimento lo que trataba era de demostrar que la eficiencia era directamente proporcional a la luminosidad. Sin embargo, encontraron que los trabajadores, si bien aumentaron su producción, no fue por la luz, sino porque asociaron que la intensidad de luz era proporcional a la intensidad del mandato. También, para aumentar la eficiencia de la empresa, intentaron otras cosas, como mejores salarios. Sin embargo, esto tampoco tuvo el resultado esperado. Por otra parte, cuando dejaron que los empleados se relacionaran más entre sí y pudieran conocerse, la eficiencia fue la más alta. Chester Barnett es un economista, empresario, administrador público estadounidense. Para él, la complejidad de la administración está en que en el fondo los empleados tienen sus propios intereses. Todo esto obstaculiza el fin común de la empresa. Para él, lo importante era conjugar todos estos deseos egoístas dentro de la organización, es decir, un consenso entre las partes. Escuela del comportamiento en la administración. Se centra en el individuo, acepta que la complejidad de las organizaciones empresariales radica en el ser humano. Además, también se entiende que tener conocimiento de la naturaleza humana es lo que permite liderar y orientar los objetivos corporativos. Si bien el enfoque clásico y el enfoque humanístico tenían dos perspectivas distintas, una desde la metodología de la investigación y otra desde las relaciones humanas, el enfoque organizacional surge como una forma de mezclar estos dos enfoques y de tratar de equilibrarlos. Dentro de ellas, la teoría burocrática de Max Weber, la cual busca organizar la estructura de tareas o actividades. En base a esto, se establecen objetivos, los cuales me permitirán dividir actividades en base a ellos, los cuales después se van a jerarquizar de tal forma que las órdenes o la comunicación sea directa y no se vean entrelazadas algunas actividades con otras y se pierda la información. Además de esto, todo se establece o se rige a partir de unas reglas, las cuales me permiten delimitar las intervenciones de actividades entre cada grupo. Otro de los desarrollos presentes es la escuela matemática, la cual se basa o se enfoca más que todo es en la parte de toma de decisiones, en base a la caracterización de nuestra producción, en base a cuánto podemos producir, cuánto requerimos para producir y cuáles son los beneficios, para los cuales se analizan alternativas y en base a cada alternativa se determina la de mayor eficiencia. Este método es mayormente lógico y va enfocado únicamente a la toma de decisiones. Además, también tenemos la teoría de sistemas, la cual se enfoca en cómo nosotros vemos la interacción entre los distintos sistemas o procesos, grupos que se encuentren para una actividad o bien una empresa. Ya que a grandes rasgos podemos ver que la interacción entre sistemas no es simplemente de unilateral, sino es bilateral y aparte es un sistema recíproco.
Al llevar toda esta perspectiva a un modelo administrativo hay que tener en cuenta primero la definición de un agente, donde un agente puede ser tanto un productor, un empresario o un distribuidor, entre muchas cosas más, teniendo en cuenta las siguientes características. Los agentes intercambian energía entre sí o bien intercambian servicios, información, productos. Además de que un agente produce dentro del mismo agente. Si es una productora, pues va a producir dentro de su misma fábrica. Además de que ésta va a llevar sus productos al exterior. Este agente A va a tener una retroalimentación de cuándo está produciendo y cómo se comporta su información a través de todo el sistema macro de agentes. Además, la interacción entre agentes es totalmente cíclica, ya que bien, un agente A puede estar vendiendo bienes a un agente B, este agente B puede mandar información de retroalimentación al agente A. Bueno, vamos a hablar sobre las tendencias actuales de la administración. El Just in Time, por su traducción en castellano, justo a tiempo, es una metodología que llegó aquí al occidente de Japón en los años 80, ¿no? De la mano de los teóricos como Mondent en 1996, que vieron en ella una enorme chance para que la industria creciera. Se estaba quedando rezagada, ¿no?, por el mal uso de los conceptos clásicos. Entonces, conceptos clásicos de la administración son la eficiencia, uno de ellos, ¿no? Durante esta época, pues muchas empresas se vieron afectadas por grandes pérdidas económicas, ¿no?, que se traducían pues en bancarrotas y cierres masivos. Se trataba de una estrategia de producción muy efectiva, creada pues por los japoneses, que se proponía pues reducir los costos y agilizar los procesos mediante la eliminación de todo tipo de espacios, tiempos y materias primas, entre otros. Pues que esto retrasara y acumularan los productos en las empresas, ¿no? Bueno, ahora vamos al outsourcing. El outsourcing pues nació después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues muchas empresas alrededor del mundo decidieron pues confiar todos sus procesos propios a sus mismos empleados, ¿no? Por miedo pues o desconfianza de que fueran pues expropiadas o cosas prácticas de las entidades estatales, ¿no?, de cada país. Bueno, pues así se crearon grandes empresas, pero complicadas en organización, ¿no?, que se empeñaban en hacer todas las tareas por sí mismas para evitar algún contacto exterior y el gasto innecesario de recursos, ¿no? Pues en ese entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, la economía quedó muy golpeada. Estas nuevas políticas en muchas empresas se trataba pues, de adquirir el servicio eh, a través de un pago que se podía realizar dentro de ellas, ¿no? Ellos son los que se encargan de toda esta parte de la administración y contratación y elección de personal, ¿no?, profesional. Entonces, pues de esto se trata básicamente el outsourcing, ¿no? La administración de la calidad total. Bueno, pues la administración de la calidad total ha existido hace mucho tiempo, ¿no? Pues siempre las empresas han querido tener su calidad por encima de las otras, ¿no? Y más hoy en día que se ve tanta competencia. Entonces, pues la preocupación de los empresarios hoy en día es, pues, tener la mayor calidad en pro de, pues, también tener el mayor beneficio para ellos, ¿no? Entonces, pues, esto hoy en día con la globalización de todos los productos se ve muy esa guerra entre marcas, entre entidades financieras y todo eso por adquirir a los clientes, ¿no? Pues ellos siempre quieren tener el mayor número de clientes y pues obviamente el mayor número de, de ganancias, ¿no?, para su propia empresa y así mismo crecer. Pues es una política que casi siempre se ha utilizado en el mercado, ¿no? Pues la mayor calidad a menor costo. El benchmarking. Bueno, pues el benchmarking en la segunda mitad del siglo XIX surgieron paulatinamente pues varias herramientas, ¿no?, como las que ya hemos visto, como el Just in Time o el TQM, que fue la que acabamos de ver en sus siglas en inglés. Bueno, estas estaban centradas en la estrategia de hacer mejorar a las empresas, ¿no? Aprovechando al máximo las fortalezas y los recursos. Entre otros instrumentos se encontraba el benchmarking, que es el que estamos hablando, que es una técnica o estrategia hoy en día muy conocida en el ámbito del manager, por haber sido exitosa en algunos casos en el pasado, ¿no? Se presume que es de origen japonés,
pero pues sin embargo, debido a la forma inestable en que ha crecido y a las transformaciones que ha sufrido, se considera más como una construcción teórica y práctica conjunto de muchas publicaciones, ¿no? Que han ido acumulando muchos autores a lo largo de, pues, del tiempo, ¿no? De ahorita del tiempo actual. Bueno, pues también han dado orígenes a artículos y estudios especializados que hacen más conocidos al benchmarking en la actualidad, ¿no? Esto es como otra, es una herramienta administrativa que está fundamentalmente en conocimientos que podría decirse hacen parte del comportamiento natural de un ser humano, ¿no? Pero que son llevados al ámbito empresarial. Se trata de analizar de una manera más detallada a las empresas más exitosas en sus propios sectores, estudiarlas de tal modo que se pueda pues establecer una comparación fructífera entre los patrones de comportamiento de la empresa, examinarlas y pues tomar cada punto positivo de esa empresa y pues tratar de aplicar la reingeniería. Bueno, pues la reingeniería es algo muy utilizado hoy en día, ¿no? Pues porque pues la extrema complejidad pues de una organización empresarial a veces puede llevarle a ciertos errores o estancamientos que en su momento no son vistos por los directivos, ¿no? Las empresas pueden perder su eficacia en la multiplicación de departamentos o recursos o pues en sus propias ganancias, ¿no? En la permanencia de protocolos de producción desactualizados o pues la inercia burocrática, ¿no? Etcétera. Pues lo que hace esto es que se tiene que hacer una reestructuración interna. Tenemos muchos especialistas que hacen estos rediseños, ¿no? Rediseños en nuestras políticas, rediseños en nuestras estructuras, en nuestra contratación y pues también obviamente en si somos productores pues de algún producto, valga la redundancia, hacerlos innovar o si prestamos algún servicio, pues hacerlo innovando, ¿no? Bueno, ahora sigue el joint venture. Esto es una modalidad en la que dos organizaciones empresariales forman una alianza, ¿no? Para ser más competitivos en el mercado, ¿no? Cada quien pues toma sus puntos altos, bajos, miramos cómo hacemos la alianza y así podemos ser más competitivos en el mercado. De eso se trata el Joint Venture y creo que es algo muy utilizado hoy en día. Muchas gracias.